Buenas noches, bienvenidas a esta segunda sesión de educación a distancia en octavo cuatrimestre. Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado un excelente fin de semana y bueno, pues iniciando esta nueva ya martes con bastante frío. Ya se había tardado un poquito en llegar el invierno como cada año estamos acostumbrados, ¿verdad? Con bastante fuerza, pero bueno. Abríguense bien, cobíjense bien, cuídense mucho. Justamente estaba pensando en el tema de educación a distancia y un poco pensando también o comparándolo con el clima, digo, es época de bastantes enfermedades respiratorias y ahorita la situación que estamos viviendo, bueno, pues nos lleva a cuidarnos muchísimo más. ¿Sí? Entonces cuídense mucho, por favor, mantengan pues las recomendaciones que nos han venido dando para mantenernos lo más saludables posibles. Bienvenidas, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. En la sesión pasada veíamos un poco sobre la evolución del concepto, ¿no? Veíamos cómo había iniciado con proyectos precisamente a distancia, pero se ocupaba mucho esta parte del correo, del tren, fue evolucionando conforme fue avanzando la tecnología, después radio, televisión, internet, que ya fue el boom de este tipo de educación a distancia. También les comentaba en la sesión pasada que el concepto se puede confundir con otros dos, con educación virtual y educación en línea. Y justamente hoy vamos a ver la diferencia entre estos conceptos, ¿sale? Entonces, ojalá que quede pues lo más claro posible para que al menos en cuestión a la forma de llamarla, pues logremos identificar las diferencias. Igual, bueno, al final haremos una pequeña reflexión sobre estos tres términos y sobre la situación que estamos viviendo. Varias escuelas están tomando la decisión de regresar a clases a distancia, en línea, cómo serán virtuales. Ahorita vamos a ver cómo se les llama, pero están regresando a esa modalidad. Pues por la misma situación, les comparto brevemente. En donde trabajo por las mañanas ya se presentaron 2 casos de profesores. Entonces, pues también se está considerando pues lo que se va a hacer a partir de la siguiente semana. Entonces, bueno, esta situación de salud nos ha llevado a adecuar toda la parte educativa y justo lo hemos visto en los cuatrimestres pasados, ¿no? Vamos a ver entonces, para que vaya quedando un poquito más claro. Educación en línea. Educación en línea. Quiero que tomen muy bien los referentes o los conceptos clave o las características clave de cada una, porque sí, pueden llegar a ser confusas, ¿sale? Educación en línea. Aquella donde los docentes y los estudiantes participan e interactúan en un entorno digital, ¿sale? O sea, haciendo uso de una computadora, de algunos programas, plataformas, videollamadas, ¿sale? Los docentes y los estudiantes participan en un entorno digital, en línea, ¿sale? Por supuesto, haciendo uso de Internet, pero algo importante, algo muy importante de este concepto que es educación en línea, tiene que ser de manera sincrónica. Es decir, los estudiantes y los alumnos tienen que estar conectados al mismo tiempo en una plataforma de preferencia que sea en videollamada para poder compartir al mismo tiempo la clase y bueno, en ese momento los alumnos tomen apuntes, participen, realicen las actividades que se les indican, en fin. ¿Sale? Entonces se ponen de acuerdo en un horario para poder establecer esta comunicación. Y por supuesto que para esto ya hay bastantes plataformas, ¿no? Ahorita que estamos en videoconferencias Telmex, en Zoom, en Meet, incluso WhatsApp se adecuó para hacer llamadas de videollamadas de hasta 8 personas, 10. Entonces, cada una de las plataformas ofrece el video y la voz para que de alguna manera, a pesar de ser una educación en línea, sea al mismo tiempo. ¿Sale? Entonces, estamos haciendo lo mismo que en el aula,
pero haciendo uso de la tecnología y sobre todo de Internet, ¿ok? Quiero que en cada una de ellas vayamos analizando estos aspectos. Su área de oportunidad, ¿sale? Estamos acostumbrados a decirle como ventajas y desventajas, pero vamos a también a adecuar nuestro lenguaje a estos otros aspectos. Y en estas desventajas, que ahora les llamamos áreas de oportunidad, porque al final las desventajas nos pueden ayudar a mejorar, ¿no? Si yo las identifico, realmente las puedo atacar, puedo trabajar en ellas y eso es lo importante. Entonces, por eso es que se les llama áreas de oportunidad, ¿sale? ¿Cuál es el área de oportunidad de esta educación en línea? Pues una muy básica, que tiene que ver con el aspecto de socialización, ¿sale? Yo recuerdo que cuando se hablaba del regreso a clases presenciales, había algunas imágenes en internet, algunos memes, ¿no? Que decía, cuando el profesor regrese a clases y estaba la imagen de los alumnos, pero en lugar de rostros, eran circulitos negros con una J, una E, una P, porque justamente aquí en la imagen que les estoy compartiendo en la parte de abajo, están las letras, ¿no? Así A, B, C, G, M, porque los alumnos apagan sus cámaras, entran con cámaras apagadas y entonces el profesor solamente ve circulitos con la letra. Entonces, esa es una de las áreas importantes de oportunidad. Puede haber varios motivos por los cuales no se prende una cámara, ¿no? Y es comprensible. Puede ser por pena, puede ser porque a lo mejor el espacio en el que me encuentro no es el más idóneo, ¿no? A lo mejor puede ser porque mi dispositivo no funciona. Digo, puede haber muchísimas razones, ¿sale? Pero al final, pues es un gran porcentaje, al menos de alumnos a nivel secundaria, preparatoria, universidad, que no encienden sus cámaras. Entonces, pues sí, realmente hace falta esa socialización, ese ver con quién estoy hablando, con quién estoy interactuando, ¿sale? Y ese es el área de oportunidad. No permite como tal, pues esta unión grupal, este clima de confianza, de libertad que hay de manera presencial. Al final, pues todos son cámaras apagadas, incluso micrófonos apagados, y se convierte en un soliloquio, ¿no? En un monólogo del docente para con el grupo, a pesar de que están al mismo tiempo. Y es lamentable porque al final la educación, sabemos perfectamente, espero que compartamos un poco esta idea, no nada más se trata de dar la información. En la escuela también se socializa, también se generan amigos, se establecen relaciones, se aprende a seguir reglas de reglas de convivencia o acuerdos de convivencia. Todas estas habilidades sociales son importantes y se dan en la escuela, porque a veces en casa, si soy hijo único o hija única, pues no tengo esta posibilidad, ¿no? Veo a lo mejor a unos primos o unos vecinos, pero no es lo mismo que poder establecer un lazo de confianza con alguien a largo plazo. Y esta modalidad no siempre lo permite, ¿sale? Porque pues al final les digo, son cámaras apagadas. Entonces, es una de las áreas de oportunidad que tal vez también tenga que ver, les reitero, con la edad, con la cultura, con la situación económica, con el espacio en el que me encuentro, en fin, ¿sale? Pero queda como área de oportunidad y yo creo que más adelante podríamos ya trabajar al respecto, ¿sale? ¿Cuál es el rol del docente en este tipo de educación en línea? Bueno, pues en este caso los docentes se convierten en tutores. ¿Por qué? Bueno, al no estar en un aula física, pues el profesor desde su espacio a través de la computadora únicamente va a acompañar o a asistir al alumno. ¿Sale? Entonces, en ese momento les dejo la actividad, en ese momento les pongo el proyecto, el reto, pero al final solamente voy a fungir como docente este papel de tutor, estar al pendiente de si tienen alguna duda, a lo mejor enviarles el link de alguna página que puedan consultar, en fin, ¿no? No voy a tener tanto esa cercanía porque hay otra área de oportunidad. Lamentablemente en línea, estar en línea cuesta.
Bueno, si tienes internet en casa ya instalado con un paquete, en fin, ¿no? Tú puedes decir, pues es barato, digo, pago, no sé, 300 pesos al mes, 10 pesos al día. O sea, podemos hacer cuentas, pero hay personas que no lo tienen. Entonces, una hora de clase en vivo puede salir muy caro, en el sentido de que tienen que estar poniéndole recargas a su celular porque no aguanta una hora de clase en vivo, entonces implica dinero. Entonces el profesor asigna las actividades y funge como un tutor. Y el menor tiempo posible que estén, bueno, pues es incluso un poco mejor en el sentido de que hay más distracciones, a lo mejor tienen hermanos que necesitan la computadora en ese momento también, al final las cámaras están apagadas, hay poca participación, entonces el rol se queda como tutor, ¿sale? En la educación en línea. ¿Cuáles son las ventajas? Ahora sí, por supuesto, no nada más va a haber desventajas o áreas de oportunidad, sino también hay cosas positivas. Una, bueno, pues la apertura. Se amplía el acceso de la información al mismo tiempo. Reduce las barreras geográficas. Eso es verdad. Eh, digo, si una persona se le dificulta llegar a la escuela porque está muy lejos, tomar muchos transportes, en fin, bueno, el estar en línea te va a reducir en ese sentido el aspecto geográfico y económico, que está justamente abajo, ¿no? El espacio físico, un salón o una escuela requiere de mantenimiento, ¿sale? Entonces sí, estar en línea nos va a permitir de alguna manera reducir los gastos en ese aspecto de mantenimiento físico. Se generan otros gastos, no es como que, ay, qué padre, entonces se van a ahorrar un buen de dinero. Bueno, a ver, tampoco, porque las plataformas, si queremos que duren más de una hora las clases, también tienen un costo. Entonces, bueno, es un gasto por otro, ¿no? Se alternan, aunque digamos, pues sí, es un poco menos, ¿vale? Flexibilidad. Favorece la autogestión de los tiempos de dedicación. ¿En qué sentido? Bueno, si el profesor es un tutor, entonces los alumnos pueden ya organizar sus tiempos. Eficacia. Por supuesto que se promueve el desarrollo de la autonomía personal, ¿sale? Es difícil y sobre todo como mexicanos, les podría comentar que un gran porcentaje está acostumbrado a ir a la escuela presencial. Digo, 6 años de primaria, 3 años de secundaria, ya en la prepa es donde puedes a lo mejor entrar un poco más a esta modalidad, pero no estamos acostumbrados a autogestionarnos, a investigar por nuestra cuenta, a organizar nuestros tiempos. Incluso en el trabajo, digo, ahorita que se hizo mucho este trabajo, ¿cómo se llama? Home office. Es bien complicado porque, o sea, tienes la computadora aquí y dices, sí, me voy a poner a trabajar, digo, pues yo voy a mi trabajo de 8 a 1, de 8 a 2, entonces de 8 a 2 voy a estar aquí sentadita en la computadora trabajando. Pues, ¿qué crees que no? Porque ya te están hablando acá, ya hay que hacer el desayuno, o ya que tocaron la puerta y tienes que, o sea, no es lo mismo. Entonces, bueno, es eficaz cuando se aprende esta gestión personal, ¿sale? Hay que trabajarlo, por supuesto. Acompañamiento personalizado. Este también es un aspecto padre porque al final puedes tener una reunión personal con tus alumnos, les dedicas una hora grupal y de ahí te vas organizando para estar un ratito con ellos de manera individual. Y está padre, algo que no se puede hacer en el aula porque ya te está hablando uno, ya te está hablando otro, entonces bueno, no es complicado. Y aquí, bueno, se puede realizar de esta manera. Comunidad. También aquí tiene que ver con la participación de los alumnos, ¿sale? Y cómo se vaya manejando. Sí se puede hacer comunidad, sí se puede promover un debate, un diálogo, vincularla con todos estos aspectos académicos, siempre y cuando hay una respuesta de los alumnos y también el profesor logre esta motivación, ¿sale? Entonces, estas son algunas de las ventajas de la educación en línea. Retomando, característica principal, uso de tecnología, internet, y que tiene que ser sincrónica. Eso es de lo más importante, que es al mismo tiempo. Se conecta el alumno y se conecta el docente. ¿Va? Segundo concepto,
educación virtual, ¿sale? Aquí es donde digo, ay, está un poco confuso, pero vamos a ir aclarando puntos para que quede súper bien. Este modelo requiere de recursos tecnológicos obligatorios. Pues la anterior también. A ver, como una computadora, tableta, conexión a internet. Ay, pero el otro también. A ver, este método, a diferencia de la educación en línea, funciona de manera asincrónica. Aquí está la diferencia. Educación en línea al mismo tiempo. Educación virtual puede ser de manera asincrónica, es decir, que los alumnos no estén en el mismo horario que el docente. Haller Online tiene una educación virtual. ¿Por qué? Porque tanto pueden estar ustedes como pueden no estar y ver la grabación después. ¿Sale? Entonces, este método es parecido a la educación a distancia. Porque en la educación a distancia, si ustedes se acuerdan, mandaban el correo y en lo que llegaba y en lo que el alumno contestaba y el profesor no estaba ahí para ayudarlo. Hasta que regresaba sus respuestas, el profesor ya podía revisarlas. Entonces era asincrónico. Aquí también, solo que haciendo uso de los recursos tecnológicos, por supuesto. ¿Sale? Muy bien, esa es la diferencia, sincrónico y asincrónico. ¿Cuál es el rol del docente? Bueno, pues aquí el profesor va a estar compartiendo materiales de consulta, las actividades a realizar, sobre todo haciendo uso de plataformas. Plataformas donde puedan los estudiantes subir sus actividades para que sean revisadas y puedan recibir una retroalimentación. ¿Sale? Esto pues obviamente no es en tiempos que coincidan, sino va llevándose a partir de un proceso, ¿sale? Que puede llevar una semana, un mes, para que los alumnos suban sus trabajos, el profesor los califique, regrese la retroalimentación, realice, perdón, la retroalimentación y así, ¿sale? Entonces, bueno, aquí puse un ejemplo. Ustedes, por supuesto, ya tienen la plataforma de Haller Online. Y bueno, pues es Classroom, ¿no? Que algunos también lo han trabajado, pero pues ambas plataformas son útiles para este tipo de educación virtual. Y aquí hay otras plataformas, ¿no? Edu 2.0, Edmodo, donde también puedes subir bastantes trabajos, Udemy, Blackboard, en fin, correo electrónico, Drive, todo aquello que te sirva para poder subir los trabajos y que el profesor realice la retroalimentación. Ventajas. Es flexible, por supuesto, porque ya no es necesario que te conectes a cierta hora. Lo puedes ver en cualquier momento, manejar tu tiempo personal y profesional como más te acomode. Esa es una de las grandes ventajas de la educación virtual, ¿sale? Eficacia, por supuesto. ¿Por qué? Porque se va manejando la sesión, la retroalimentación y bueno, es un ciclo. ¿Sale? Entonces vas avanzando en los temas, no te atrasas y si tienes duda puedes volver a revisarlos, o sea, es eficaz. ¿Sale? Entonces vamos a lo que vamos. Si voy a ver el video, sé que se va a tratar del tema, de la materia y no vamos a irnos por otro lado. ¿Sale? Entonces, esa es la parte de la eficacia. Aquí no puse áreas de oportunidad, me gustaría que ustedes las pensaran. Por favor, piensen qué área de oportunidad tiene la educación virtual, ¿sale? Muy bien, vámonos con la tercera, que es la educación a distancia. A diferencia de la educación virtual, esta educación a distancia puede tener un porcentaje presencial y otro virtual. Es donde les digo que puede ser confuso, pero bueno, desde el principio recordemos que educación a distancia implica que profesor y alumno no estén en el mismo lugar, ¿sale? Y la característica de este tipo de educación es son las herramientas que se utilizan. ¿Por qué? Porque no nada más puedes utilizar internet, computadora, plataformas, sino que puedes utilizar medios físicos, cuadernos, plumas, colores, cuadernillos, copias, en fin. ¿Sale? Esa es la diferencia. La educación a distancia hace uso también de otro tipo de materiales. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el rol del docente?
Bueno, pues igualmente que en la educación virtual, en este caso el docente prepara las actividades, las envía y tiene el compromiso de poder revisarlas, de poder hacer la retroalimentación necesaria. ¿Cómo? Por vía telefónica, por vía mensaje, ¿no? Correo electrónico y en este caso, si es necesario, los docentes graban la sesión para que se transmita por televisión, por radio o por canales, en este caso como YouTube, ¿sale? Entonces, esos son algunos de las actividades que realiza el docente en la educación a distancia. Es un poco más amplia que la educación virtual porque como también se hace uso de cuadernillos, de copias y demás, entonces sí se requiere de este plus donde se busca el material o se prepara el material para trabajar a distancia. ¿Ok? Ventajas, por supuesto, también es flexible. Yo creo que este es común en las tres, que es muy flexible. No necesitas levantarte, ponerte el uniforme, tomar el transporte o que te lleven, ir, entrar, cumplir con el horario, tener un corte de cabello, uñas, todo este tipo de cosas te permite la educación en línea, virtual y a distancia, que a lo mejor son situaciones que te permiten organizar tiempos, organizar este, tu espacio físico, tus tareas, en fin, ¿sale? Es muy flexible, ¿ok? Accesibilidad. En este caso, los programas de educación a distancia tienen más alcance y llegan a personas de todos los niveles socioeconómicos. Eso es importante y es una diferencia con la educación virtual, porque en esa es exclusivamente en línea con internet, computadora y algún medio o programa. Aquí no, aquí puede llegar a través de la radio, a través de la televisión, ¿sale? De cualquier nivel socioeconómico, digo, un gran porcentaje de las casas en nuestro país cuenta con televisión, ¿sale? O por lo menos les va a llegar el correo, correo postal. Entonces, sí es una de las grandes ventajas que tiene. Y quiero comentarles este concepto que se está utilizando, que es educación remota de emergencia, que es un poco la combinación de todas las anteriores, ¿no? ¿Por qué surge este concepto? Bueno, pues a raíz de COVID-19 empieza a generarse este concepto donde todos los docentes, el sistema educativo empieza a buscar la manera de llegar a los alumnos. Y entonces empieza a ser una combinación de estas tres, ¿sale? Educación en línea, educación virtual y educación a distancia. Este término de educación remota de emergencia es nuevo relativamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todavía no está 100% definido si tienen que estar los maestros y alumnos conectados, si se pueden grabar las clases o si mejor les grabamos en televisión y se los mandamos. Todavía no está definido al 100%. Es una combinación de las tres. Lo que sí es que surgió en el momento de emergencia y lo importante es que se procuró el bienestar de los estudiantes, ¿sale? Aquí agrupa todas las acciones que vienen de gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales, personas que están interesadas en este aspecto educativo y quieren encontrar una solución, ¿sale? Al problema de que no podemos estar juntos o de que no podemos comunicarnos tan naturalmente como lo hacíamos, ¿no? Tenemos que hacer uso de cubrebocas. Entonces, buscar soluciones para que la educación no se detenga. Y bueno, pues si requiere de cambiarse por otra emergencia, se va a cambiar. ¿Sale? Entonces, al final, esta educación remota de emergencia es combinación de las tres anteriores. ¿Sale? Hoy hablamos de las tres como si fueran sinónimos. Es válido, digo, al final, hoy ya conocimos las diferencias entre cada una, diferencias a lo mejor mínimas, pero que son clave. ¿Sale? Entonces, ya podemos hablar de una educación en línea, que es de manera sincrónica, recuérdenlo, una educación virtual, que es de manera asincrónica, y una educación a distancia, donde se hace uso de otras herramientas, además de la tecnología. Entonces, esas son las tres características clave, y al final las tres se van a complementar.
¿Sale? Digo, con ustedes a veces estamos juntas, entonces estamos de manera sincrónica y a veces no. Entonces, digo, ahí está educación virtual y educación en línea. Al final se combinan y lo más importante es que las tres se diseñen de manera pedagógica para que el proceso de enseñanza-aprendizaje pues se lleve a cabo de manera correcta, ¿sale? Con los alumnos y docentes. Eso es importante, ¿vale? Entonces, poco a poco vamos aprendiendo más sobre esta educación a distancia. Les decía que vamos a revisar cómo es que se tiene que planear. Es diferente a una educación presencial, por supuesto, y vamos a ir revisando más detalles en las siguientes sesiones. Hasta aquí, educación a distancia. Vamos a pasar a la segunda materia que al final, pues están relacionadas, ¿no? Por eso me gustó que en esta ocasión estuviéramos con estas dos materias. Vamos a abordar metodología de la innovación educativa, igualmente de octavo cuatrimestre. Vamos a ver, la sesión pasada hablábamos de productos innovadores de la vida diaria y hacíamos esta pregunta de, ¿en educación se podrá innovar? Y poníamos ejemplos sencillos, ¿no? Pues que las sumas ahora no sean solamente escritas con los numeritos, sino que aprendan a sumar con una cajita, metemos pelotas, con estos dibujitos de las manos que veíamos, en fin. Créanme que esos son detalles pequeños donde se aplica la innovación. Desde hoy vamos a empezar a ver que la innovación abarca muchísimas áreas de la educación. No nada más en el aula, no nada más a nivel clase, sino que va a influir en muchos aspectos. Vamos a ver. Vamos a ver el día de hoy las tipologías. Tipologías. ¿Qué es una tipología? ¿Qué será? Bueno, aquí les puse un concepto muy sencillo que dice, es el estudio de los tipos o modelos que se usan para clasificar, ¿sale? Por ejemplo, tipologías del rostro. Pues rostro que ovalado, que cuadrado, no sé, que no me sé muchos tipos de rostro, pero me imagino así, ¿no? O tipología de cuerpo, de triángulo, de pera, de reloj de arena, ¿sale? La tipología nos ayuda a clasificar. Entonces, mediante la tipología vamos a distinguir elementos y a agruparlos según sus características, ¿sale? En este caso vamos a utilizarla para clasificar la innovación en diferentes áreas de la educación. Ojalá que me esté dando a entender, ¿sale? Cuando nosotros vemos ciertas características, las vamos a poder llevar a un tipo específico y le vamos a poner un nombre, justo como la educación a distancia virtual y en línea. Cada una tiene sus características, entonces cuando yo las veo, las identifico y las clasifico. Esa es la tipología. Clasificamos de acuerdo a ciertas características. ¿De acuerdo? Vamos a ver. De acuerdo a al componente, ¿sale? Vamos a ver que se puede clasificar la innovación de acuerdo a sus componentes. ¿Cómo que sus componentes? Bueno, pues primordialmente los objetivos de la educación, la organización de la institución escolar, la metodología, la orientación, el rol docente, todo lo que compone el sistema o la institución escolar. ¿Sale? Entonces se puede clasificar la innovación de acuerdo a los componentes. Fíjense, nos habíamos enfocado en el aspecto del aula, de la clase como tal, pero ahorita esto nos va a abrir el panorama. ¿Por qué? Porque ya la innovación la vamos a ver de manera macro. Innovación a nivel institucional o innovación a nivel metodología. Imagínense, ¿no? Ya estamos entonces abarcando un aspecto más amplio de la educación y eso es importante. Porque entonces, les reitero, nos abre el panorama y nos damos cuenta que en educación se pueden hacer muchas cosas.
¿sale? Y ustedes están ahí en este camino para que cuando ya egresen, vayan con muchas ideas, con muchas propuestas. Y eso, bueno, pues va a enriquecer bastante este aspecto educativo en el que estamos cada una de nosotras involucradas, ¿sale? En lo que concierne, perdón, a la intensidad. Bueno, al hablar de innovación, veíamos justamente en los ejemplos de la sesión pasada que pueden ser cosas pequeñas o pueden ser modificaciones radicales, por supuesto, cambios profundos en la metodología, en la orientación, en la organización institucional, en fin, pueden ser cambios pequeños o cambios grandes. Lo importante es que ayuden a la mejora del proceso educativo. Eso es importante, ¿sale? Pueden implicar modificaciones profundas, pueden implicar modificaciones superficiales, ¿no? Débiles, vigorosas, dice aquí. Puede ser de cualquier intensidad, siempre y cuando coadyuve a la mejora del proceso educativo. ¿Ok? Entonces, llevamos dos. De acuerdo al componente, de acuerdo a la intensidad, ahí están las tipologías. A eso me refería, ¿sale? De acuerdo a la cantidad o extensión, la innovación puede que necesite de la participación de todos los miembros de una comunidad, ¿no? A lo mejor de toda la zona escolar, a lo mejor de todo el gremio docente. O puede ser que no, que únicamente requiera de la participación de este grupo de alumnos. ¿Sale? Entonces, cantidad o extensión se refiere a eso. Si la innovación se va a aplicar únicamente a una persona, a un aula, a una escuela, o a nivel zona, a nivel estatal, a nivel federal, en fin. ¿De acuerdo? Es importante que podamos ver que estos tres elementos o clasificaciones pueden ir de la mano, ¿sí? Puedo hacer o puedo proponer una innovación a la metodología con una intensidad, pues a lo mejor no tan profunda, una intensidad superficial, pero sí necesito que participen todos. Entonces, aquí es donde vamos mezclando, ¿sale? Las tipologías, por supuesto, en este caso de innovación, se pueden ir mezclando. Muy bien, espero que hasta aquí estemos claros. Recuerden que cualquier duda, pues estoy al pendiente en la plataforma o ustedes saben que se puede manejar a través de WhatsApp en los diferentes horarios, ¿sale? Muy bien. Bueno, vamos a ver esta parte donde Miles, un autor norteamericano, establece una pormenorizada clasificación que ilustra una variedad de innovaciones. Aquí nos habla de componentes. Vamos a recordar, vimos componentes, intensidad y cantidad. Vámonos por los componentes, ¿sale? Este autor nos habla de que un proyecto innovador puede incluir uno o más componentes, por supuesto. Si necesito enfocarme a varios para lograr un cambio, pues lo voy a hacer. O si mi innovación afecta en sentido positivo a diferentes áreas, pues la puedo aplicar sin ningún problema, ¿sale? Es importante que la tengamos clara, que sea una innovación clara. Se necesita planear, no se trata de, ay, una tarde estaba pensando, se me ocurrió esto. Puede ser, de ahí surgen las ideas, pero ya que me surgió, ahora sí voy a necesitar planearla, ver si va enfocada a un componente educativo y hasta dónde va a abarcar. ¿Sale? Entonces, él nos habla en este sentido, de ay, se me fue la palabra, de la innovación, ay Dios, de la innovación por componentes, ¿ok? Vámonos nuevamente al tamaño y la extensión, ¿sale? Aquí, ay, aquí hay una situación que me surgió como cuestionante mientras estaba preparando la sesión. Innovaciones respecto al tamaño y la extensión. ¿Podrá ser que afecte la cantidad de estudiantes que hay en un aula?
¿En qué momento se podrá hacer una modificación real de esta situación? De que un docente atienda hasta 50 estudiantes en un aula. Yo creo que sería una innovación muy interesante. Fíjense que a raíz de la pandemia surgió una propuesta, ¿no? Que se llevó a cabo en varias escuelas que ya decidieron regresar, donde tenía una asistencia escalonada, ¿no? De hecho, se propuso desde el nivel federal, ¿no? Nuestra secretaria de Educación Pública, Delfina, nos propuso esto y desde antes ya se había planteado que se asistiera de manera escalonada, del número de lista, de tal a tal, asisten lunes y miércoles, de tal a tal, martes y jueves. Entonces, esa es una propuesta que ayudó bastante al desarrollo de los alumnos en cuestión de aprendizaje. De verdad que fue mucho más cómodo para varios docentes, bastantes docentes, el tener un número reducido de alumnos. Y miren, este de verdad es un ejemplo nada más respecto a una innovación en cuanto al tamaño y la extensión. Es un ejemplo, puede ser muy burdo, ¿no? ¿Cuántos alumnos deben estar en un aula de manera óptima? Ha habido bastantes estudios y bueno, han arrojado entre 14, 15 y 20 alumnos máximo. Imagínense, las aulas de nuestro país en escuelas públicas, pero si ni de chiste tienen 20, tienen muchísimos más. Entonces, pedagógicamente y de acuerdo a los estudios en donde de manera óptima la enseñanza-aprendizaje se da mucho mejor con esta cantidad de alumnos, ay, no, es todo un reto. Es todo un reto, al final están, así que ahora, ¿qué se haría con ellos? ¿Vale? Es un ejemplo de innovación en cuanto a tamaño y extensión. Se puede abordar desde otros aspectos. En cuestión de infraestructura, en cuestión de cantidad de alumnos por escuela, incluso, ¿no? Por turno, por zona, también en cuanto a cantidad de docentes, en cuanto al tamaño a lo mejor de los espacios que hay en la escuela, en fin, ¿vale? Hay varios aspectos que se pueden tratar respecto al tamaño y la extensión. Aquí hay otra tipología donde podemos innovar en cuanto al tiempo escolar. No sé si ustedes se han puesto a pensar. Yo recuerdo que en la secundaria teníamos bloques de 50 minutos. ¿En qué momento fue ese cambio como tan radical que en la primaria teníamos clases de hasta hora y media y recreos de 30 minutos y en la secundaria se transforma y tenemos bloques de 50, un receso de 20 minutos, los horarios de 7 a 2? ¿Quién lo estableció? ¿Cómo se estableció? Estos datos, chicas, sería muy importante que investigáramos, digo, por nuestra cuenta, de dónde surgió toda esta organización temporal o en horarios, en cuanto a las diferentes etapas educativas, ¿vale? Innovaciones en cuanto al tiempo. Bueno, podemos organizar las actividades, distribuirlas dentro de un marco temporal. Podemos organizar periodos, módulos que nos ayuden a lo mejor a transitar de una asignatura a otra, de un tema a otro, o enlazarlos, ¿sale? Nos habla, precisamente les decía, desde esta configuración de la jornada escolar hasta la duración de cada clase, de cada unidad didáctica, de todo el trimestre. Otro cambio que hubo. ¿Se podrá considerar innovación al cambio que hubo de bimestres a trimestres? ¿Será? ¿Es más funcional o no es más funcional? Porque cambió el periodo, bueno, cambiaron los periodos, pero los libros no han cambiado. Entonces, por ahí varios docentes se están quebrando la cabeza, al menos en nivel básico, les hablo del nivel básico, se están quebrando la cabeza porque los libros vienen por bimestre. Entonces, ay, ahí sí hay que hacer bastante innovación escolar para que se adecue, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que el tiempo
de aprendizaje sea real. Porque podemos estar 10 horas en la escuela y tal vez no aprender nada o aprender muy poco. Entonces, que el tiempo que estemos dentro del aula con nuestros alumnos sea aprovechado al máximo y precisamente que esta innovación en cuanto al tiempo escolar nos ayude a optimizarlo. Y bueno, lo podemos hacer en nuestra aula y también se podría hacer a nivel más amplio, ¿no? Nivel escuela, zona. Me voy nuevamente a lo macro. No se queden, si es una innovación buena la que ustedes proponen, no se queden con ella, compártanla y pueden ayudar bastante al aspecto educativo, ¿va? Vámonos con la innovación en la definición de roles. Son varias chicas, ya vamos por las últimas, así ya son las últimas dos, para que no ay, creo que se detuvo la presentación, para que no nos hagamos tanto bolas, en la plataforma van a encontrar más tipologías, todas referentes a un aspecto educativo. De verdad, quería compartirles esta parte en donde estamos viendo otras áreas que a lo mejor no habíamos pensado para innovación educativa. ¿Sale? Vámonos con las últimas dos. Innovación en la definición de los roles. Les comparto pantalla porque se fue por un momento, pero les vuelvo a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, de manera institucional, de manera reglamentaria, se espera comportamientos específicos de docentes, de alumnos, ¿no? De todos los que componen el sistema educativo, de un directivo, de un supervisor. Ya se espera algo, ya se espera que el rol que tú llevas a cabo, pues se lleve a cabo, valga la redundancia, de cierta manera, con ciertas especificaciones, ¿sale? También aquí se pueden realizar innovaciones. ¿En qué sentido? En que se puede redefinir la función o el rol del docente y de hecho ya ha sucedido. ¿Por qué? Porque anteriormente en el aula, frente a los alumnos, el docente era el que poseía todo el conocimiento. Entonces, pues era únicamente un transmisor de conocimiento. Ustedes guardan silencio como alumnos, yo hablo porque yo lo sé todo y yo les voy a transmitir este conocimiento, apunten en silencio. Entonces, el rol del docente era así, ¿no? El transmisor del conocimiento. Incluso yo recuerdo que me tocó, tal vez todavía haya, salones donde estaba un escaloncito para que el profesor subiera. Y bueno, desde ahí daba su clase, ¿no? Sentadito en su escritorio o bien ahí paradito, pero al frente. Por supuesto que se ha innovado el rol del docente. Ahora ya vemos a los docentes entre los alumnos, ya no está este escaloncito para que el docente esté más arriba. El docente ya no es como tal el poseedor de todo el conocimiento, sino más bien este guía que acompaña al aprendizaje de los alumnos. En fin, ahí está una innovación. Y pueden decir, pues no es gran cosa, o a lo mejor fue de manera natural, o a lo mejor fue porque las diferentes teorías que se adaptaron para el aspecto educativo, pues nos iban llevando a eso. Puede ser, pero al final es una innovación, es algo diferente. ¿Sale? Recuerden el concepto de innovación que vimos la sesión pasada. También en este aspecto se puede crear nuevos roles en una institución, por supuesto, ¿no? Digo, recuerdo que hace 2 ciclos escolares, se instituyó en las escuelas los clubs. Entonces se innovó y ahora los profesores, una vez a la semana, una hora, no eran profesores de español ni de mate, no, eran profesor de cocina, de robótica, de mostrar esas habilidades que tenían aparte de la docencia. Entonces se creó ese nuevo rol dentro de las escuelas que eran los maestros o los profesores de clubs. Entonces, eso estuvo padre, ya no se llevó a cabo, ya no se siguió,
Pero estaba padre, porque los alumnos nos veían diferente. Así como que, ay, no, la maestra sabe tocar la guitarra, ay, la maestra nos está enseñando danza, cocina, dibujos, ¿sale? Entonces, era este interés por esos clubs. Estaba padre y fue una innovación en su momento. Bueno, se dejó, tal vez en algún momento se retome, ¿sale? Piensen, chicas, ¿qué innovación dentro de los roles de la escuela se podría llevar a cabo? Muy bien, vamos a ver según el modo de realización, ¿cómo se realizan las innovaciones? Bueno, hay innovaciones que se pueden hacer por eliminación. Por supuesto, se eliminan ciertas prácticas o ciertos elementos que ya no son funcionales. Esa es una innovación también, ¿sale? Según el modo de realizarla. Puede ser eliminando algo que ya no nos sirve y esa es la innovación. Un ejemplo, digo, retomando el anterior, en la parte tradicionalista, ¿sale? También se puede realizar una innovación con un reforzamiento, ¿sale? Intensificar o consolidar algo que ya existe. Vamos a reforzar este aspecto y de esa manera se está innovando. Entonces, yo creo que hoy nos queda un poquito más clara esta situación de innovación en la escuela, que no se trata nada más de inventar un jueguito para que se aprendan las tablas, ¿no? O una canción, sino tiene que ver más allá, ¿sale? También en este aspecto de reforzamiento se incluye la parte de la actualización, ¿sale? En cualquier sentido, ciencia, arte, tecnología, todo lo que ayude a mejorar el proceso de aprendizaje en los alumnos. Entonces, hasta aquí es todo este aspecto de tipologías de la innovación, que podrían decir, ay, no le entendía el tema, no sabía de qué se iba a tratar. Bueno, pues se trata de esto, de todo lo que todo lo que se puede abordar respecto a innovación educativa, ¿sí? Le vamos a dejar hasta aquí. En plataforma ya están las actividades tanto de educación a distancia como de innovación educativa. Y por favor, quiero hacerles una petición especial. Yo sé que en ocasiones no pueden estar en clase, pero la siguiente sesión sí necesito que estén, por favor, en clase, porque vamos a hacer una actividad y de hecho la tercera sesión se va a hacer la actividad ahí mismo para que ya no tengan tarea en casa o en otro momento. Entonces sí, por favor, ojalá que si ven la grabación, entren a la siguiente sesión. De todos modos, ahí les pongo un recordatorio en la plataforma o igual les mando al grupo de WhatsApp, ¿sí? Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Estoy al pendiente de sus dudas y nos vemos el próximo martes. Por favor, conéctense el próximo martes a las 7 de la noche. Descansen y nos vemos, chicas.